El libro de Ruth, capítulo 1, verso 18. Si lo tiene, se pone de pie y lo leemos juntos. Solo vamos a leer un verso. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, lo vamos a exponer, lo que tú nos has dado. Permítenos, Señor, ser de bendición a aquellos que nos van a estar escuchando. Seas tú, Dios mío, tocando los corazones a través de tu palabra. Gracias por este momento que nos permites estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Estas historias son conmovedoras. Historias que nos mueven las entrañas de fe, como es esta joven Ruth. Y a mi hija, cuando estaba a punto de nacer, buscando nombres, entre ellos encontramos a Esther, pero viendo la escena de Ruth tan conmovedora y viendo cómo está en la genealogía, en la raíz del linaje de nuestro Redentor Jesús, esto es maravilloso. Pero comenzaremos hablando de una historia de unos gansos. Dice la historia de unos gansos que cuando el tiempo del frío ellos emigran para el sur, donde está la calor, y hacen una formación estilo B para poder volver todos juntos buscando la calor. Pero entre ellos, dice la historia que narran de los gansos, había uno que dijo: pero ¿para qué? ¿Para qué me tengo que ir yo para allá? ¿Para qué tengo que volar tan lejos? Vente con nosotros, le dijeron. No te quedes, porque viene el frío y no vas a resistir. Y lo normal es que emigremos para donde está la calor. Y insistieron con aquel que se formara y volvieran a buscar la calor. Pero él no quiso. No hizo caso el ganso. Y se quedó a las expectativas. Y cuando ya se sintió solo de la manada de los otros gansos, dijo: oh, qué error cometí yo, ¿y ahora qué hago? Pero dijo él: ya sé, voy a volar y yo sé que lo voy a alcanzar. Y luchó para poder alcanzarlos, y ya no pudo alcanzarlos. El frío ya había llegado tan fuerte que congeló sus alas y ya no podía volar. No hizo caso. La situación es que en lo que él va volando, se desploma y va a caer frisado, y va a caer a una plasta de estiércol de vaca. Y aquel ganso dijo: me salvé de la caída y caí en esta plasta. Pero lo que él comienza a ver: pero ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo me escapo? De tanto se dio cuenta que aquella plasta, como era fresca de la vaca, estaba caliente, y descongeló las alas y comenzó a gritar: oh, voy a seguir volando, me voy a levantar y voy a seguir volando. Pero estaba todo embarrado. ¿Y cómo se levantaba? Pues allá apareció un gato montés, y este gato montés dijo: llegó la hora, mi comida. Y fue y agarró aquel mover de aquel ganso que estaba alegre porque había sobrevivido la caída y ahora estaba siendo calentado y podía volver a agarrar vuelo, pero había hecho ruido y llamó la atención del gato montés. Aquel gato vino y agarró aquella oportunidad y comenzó a limpiar el ganso.
y a limpiarlo porque se lo iba a comer. Pero ya lo tenía preso y el ganso comenzó a querer huir, pero no podía, pero sí logró escapar y se fue, voló y se pudo escapar del gato montés. Pero la moral de la historia es esta: a veces nosotros tomamos decisiones que nos van a costar momentos desagradables en nuestra vida. Y esta es la historia de Noemí y Ruth y su familia completa. Cuando Ruth se encuentra con Noemí, habían estado viviendo en Israel en un tiempo crucial de hambre. Ahí lo dice primero el capítulo de Ruth. Abimelech, ese es el nombre de él, para no equivocarnos con el nombre del esposo de Noemí. Elimelech, que era el esposo de Noemí, y sus dos hijos, en un momento desesperado, porque no había que comer en Israel, y salieron para buscar alimento, refugio, y llegaron a las tierras de Moab. Y estos dos personajes, los dos hijos de Noemí y Elimelech, se casaron con dos mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra era Ruth. Llegó el momento que todo parecía bonito. Todo lo que habían logrado hacer de venirse de Israel y llegar a la tierra de Moab, todo estaba bien. Habían tomado una buena decisión. El problema es cuando llegó la catástrofe, cuando llegó el dolor. Ahí está la situación. Primero se muere Elimelech. Después, a los días, fallecen los dos hijos de Elimelech y Noemí. Y Noemí queda viuda. Imagínense una mujer viuda y sus dos hijos. No es fácil perder a un ser querido. Primero pierde a su esposo, después pierde a sus dos hijos. Pero ahora estos dos hijos están casados y han hecho familia. Y ahí sale la historia Ruth y sale a la historia Orfa. Ahora viene la otra situación. Se mueren los dos hijos. Otro dolor para Noemí. Queda viuda y ahora sin hijos. Y con dos hijas ahora que ella ha tomado, sus nueras. La situación es que ahora se vuelve crítica, porque Noemí ya no aguanta el dolor. El dolor de haber perdido a su esposo, perder sus hijos, y tiene que tomar una decisión. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esto es ahora Noemí. Escucha que ahora ya sufrió y ahora oye. ¿Cómo le llegó la noticia? Solo Dios lo sabe. Pero ahora es tiempo que esa noticia le hace reflexionar a Noemí y ahora quiere regresar. De regresar a la tierra de Israel. Como algún día quizás nosotros regresaremos a El Salvador, quizás. No sabemos cómo Dios nos va a dejar terminar nuestra vida en esta tierra. Si terminaremos aquí en Estados Unidos o quizás de nuevo en nuestros países. Pero Noemí regresó de nuevo a Israel, buscando para atrás. Escuchó
que había pan de nuevo en Israel. El verso 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De ahí eran ellos, de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Imagínense, les está rogando, les está pidiendo que decidan qué quieren hacer. Los muertos, y han tenido misericordia conmigo. Cuánto haber sido el dolor que Orfa y Ruth vieron en Noemí. Pero ahora ella saca palabras, insista a que ellas tomen una decisión, si se quieren ir o se quieren quedar. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su madre. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuese grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Una declaración de fe. Yo creo que en nuestra vida nos sucede esto. ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestra vida? ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿Dónde está nuestra conducta, nuestra declaración de lo que Dios ha hecho en nosotros? Lo que hemos visto en nuestro contorno. Y cuando llega el momento de decidir lo de Dios o lo que está, que parece que es bueno, que también es bueno, pero ¿cuál es la prioridad principal? ¿Cuál es la prioridad? Y en cierto momento Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Les preguntó si lo querían seguir o lo querían dejar. Y tenían la opción de hacerlo. Y todos los días el Señor nos pone a prueba para ver qué vamos a hacer. Y eso es lo que me sucedió a mí en este día, en esta semana. Porque yo pude haber llamado a mi pastor y decirle: pastor, tengo compromiso con mi familia. Pero entonces
No es que esté despreciando a mi familia. Amo primeramente a mi Dios y luego estaré con mi familia y estaré celebrando con mi hija la gracia que Dios le ha dado de poder graduarse en este día. Y si Dios me permitió estar aquí, es porque Él sabe que sí se puede estar aquí y también después se puede estar allá. Pero la prioridad de las cosas es poner a Dios primero en toda nuestra vida, porque Él hará lo demás. Él se encarga de lo demás. Si Orfa hubiera atendido al llamado de Noemí, porque le ruega, pero a veces las cosas de esta tierra son más fuertes, que quitan la visión de la prioridad, que es Dios. Y en este caso menciona algo: dioses. Porque los moabitas era terrible. Estos moabitas venían de un incesto de Lot, cuando Sodoma y Gomorra. Los moabitas salieron de ahí. Pero siempre hay alguien que quiere de Dios. Lo de Dios va a permanecer. Lo de Dios va a brillar. Lo de Dios va a seguir adelante y va a resaltar. Porque si usted terminamos de leer Ruth, está en la línea de la redención nuestra como humanos. Porque llega hasta el libro de Mateo y allá sale el nombre de Ruth. Cuando decidimos poner a Dios primero en nuestra vida, encajamos en la línea de Dios, encajamos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en lo que Él nos quiere exhibir, porque es para la gloria de su nombre. Y esta declaración de fe de Ruth es exaltada, siendo ella no judía, no era judía, pero toma la decisión. Y aunque su madre le dice: quédate, hija, yo ya no tengo más hijos, ¿qué te puedo dar yo a ti? Ya perdí todo lo que me era mío. Perdí mi esposo, perdí mis hijos. ¿Qué te puedo dar? Pero la redención de Dios para con nosotros es maravillosa. Es algo como una historia de amor para con el ser humano. Una historia perfecta. Una historia que algunas, cuando no tenían a Cristo, se deleitaban viendo telenovelas, novelas que por capítulo, y cuando terminaba la telenovela los dejaban aquel momento intenso para que el siguiente día estuvieran pegadas en la televisión. Esta historia de Ruth, cuando nosotros nos sumergemos, cuando nos metemos y escudriñamos, vemos una forma maravillosa de redención, de cómo Dios redime la humanidad. Porque la guerra es espiritual. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron el consejo de Dios, le dieron toda autoridad al malvado, a la bestia, al degenerado, al que la Biblia le llama que vino a matar, hurtar y destruir. Le dieron todos los derechos. Y esa redención
se tenía que dar. Y cuando nosotros leemos este libro de cómo es la redención, de cómo Dios se provee de una redención para nuestra vida, esto es maravilloso. Es maravilloso ver esta historia. Pero alguien tuvo que tomar una decisión, y esa fue Ruth. Se le llegó el momento, la prioridad. ¿Qué iba a escoger? ¿Qué iba a elegir? Y llegamos al verso 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Eso es lo lindo. Hay otra forma de cómo lo dice. No le insistió más. Noemí cesó de hablar. Es como cuando alguien es necio, pero en este caso necio de los buenos. Pero hay gente necia que uno les da el consejo, pero no atienden al consejo. Después, cuando están todos embarrados como ese ganso, no hayan cómo correr y salir de nuevo. Pero mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida, podemos pedir auxilio para poder salir de ahí. Y esta mujer, Noemí, cuando vio que Ruth estaba decidida, ya no hizo más. Cesó de hablar. Esta sí se va. Y qué lindo es eso. Porque fíjese que esto también funciona entre los matrimonios. Entre los matrimonios. Y una de las cosas que habla la Biblia, que lo estuvimos aprendiendo, es de que nosotros como esposos debemos de estar preparados, si es necesario, de dar la vida por nuestras esposas. Imagínense, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Estas dos mujeres, ya decididas, vuelven para atrás, para Israel. Y no era tan fácil el viaje. No era fácil el viaje. Montañas, peligros, desafíos que tenían que cruzar para volver de regreso a Israel. Encima de eso, las críticas, el dolor que habían llevado. Llevaban muchas cosas, mucha presión. Pero cuando uno está decidido por Cristo, no hay nada que impida que uno siga caminando y creyendo lo que uno tiene en el corazón, de lo que nos dice la Biblia, y vamos para adelante en el nombre de Jesús y vamos a llegar a la meta celestial. Pero de lo contrario, cuando comenzamos a ver esa subida o ese peligro, ¿qué hacemos? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Por eso es que a los cristianos nos conocen. A nosotros ya saben quiénes somos. Dejamos rastros, rasguñas, o sea, todo queda marcado. Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llámeme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Llevaba todo lo que necesita una familia
en este caso ella, esposo y 2 hijos, con manos llenas. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¡Ja! ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lo que le habían dicho era verdad. Había pan. Había pan. Había bendición. ¿Qué tal si Orpa hubiera atendido al llamado de Noemí? Las dos hubieran alcanzado. Pero Ruth fue atenta. Su prioridad era ser fiel. Algo se le pegó de Noemí. Algo se le pegó. Y llegaron al tiempo de ir al campo. Después que quizás los calzados, el sacrificio que habían tomado, se alegraron. Y algo que a mí me gusta es trabajar. A mí me encanta trabajar. Yo me desespero por estar en el trabajo. Y más ahora que, si Dios quiere, voy a poder manejar 3 trailers juntos. Lucirme en la carretera con 3 camiones al lado como que si fuera un tren. Mire, hermano, solo Dios nos concede esas cosas, esas bendiciones. Porque algo que sí, en la cual yo puedo dar gracias a Dios, es por lo que Él ha hecho conmigo. Y yo sé que Dios es real. Porque hasta para ir a tener ese trabajo, yo sé que Él me lo dio, porque eso se lo pedí y me lo dio. La licencia de conducir, Él me la dio. Y por eso vivo confiado. Y si estas mujeres llegaron al tiempo de la segada de trabajar, le echaron ganas. Pero ahí comienza la historia de redención. Ahí comienza la historia de redención. Ahí comienza. Y para ir avanzando y llegar a la redención, según el Levirato, según Deuteronomios, mire, por eso es que me gusta. Leamos Deuteronomio 25, del 7 al 10. ¿Cómo era que estas mujeres ahora llevaban el plan de Dios en sus manos para poder redimir? Porque a pesar de que se habían ido de Israel, habían tierras que habían quedado allá atrás, que tenían nombre, que eran de ellos, era de ellos. Y dice el 25:7 de Deuteronomios: y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñada no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Qué tremendo, hermano. La redención.
la astucia de Dios, la forma, no astucia, sino la forma correcta de redención de la humanidad. Por eso que cuando Ruth y Noemí regresan a Israel, ahora ellas están ya en el lugar de Dios y tienen que pasar un proceso de redención. Y Noemí juega el papel. Por eso es que la mujer en las manos de Dios, ay, hermano, esto es maravilloso. La mujer en las manos de Dios cuando usa lo que Dios le ha dado, porque la Biblia dice que mujer virtuosa. Cuando la mujer pone toda su disposición al servicio de Dios, es terrible. Se puede ganar una ciudad anunciando este evangelio. Puede hacer cosas grandes. Y el diablo le lleva un hambre a la mujer de hacerla pedazos. Porque de ahí nació el Redentor. De ahí salió. Por eso es que el diablo busca como que eso, que la mujer no entienda que es una mujer virtuosa, que Dios tiene algo maravilloso en ella. El diablo busca cómo distraerla. Pero Noemí no se distrajo. No se distrajo. No se dejó. Y buscó la solución de redención. Buscó la forma de la Biblia de redención. Y ahí es cuando entra Booz para poder redimir lo que era de Elimelech y de Noemí. Y entramos al capítulo 4, donde se relata la forma de cómo se redimió todo lo que era de Elimelech y de Noemí y también de sus hijos. Aleluya. Vamos a leerlo para que veamos toda la historia. El 4, comencemos en el 1. Aquí viene de cómo sucede la redención de esta situación. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Este personaje era el pariente más cercano de Elimelech, que podía redimir todo. Pero Booz se había enamorado de Ruth. Booz había puesto un aprecio en Ruth, le había puesto el ojo. Fulano, ven. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. A él le tocaba redimir, al fulano. Y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Ok, yo redimo.
Pero falta lo demás. Es que esto es la historia. Esto es lo bonito de las cosas. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y eso es lo que andaba buscando Booz. Le declara todo lo que podía obtener de la heredad. Le dice: todo va a ser tuyo, pero le mete ahora que aquí él dice ya contento: sí, yo lo reclamo, yo lo hago mío. Pero hay algo que tienes que redimir también, y esa es Ruth. Pero Ruth es moabita. Ahora, lo que este fulano no se había dado cuenta es que Ruth era moabita, pero tenía adentro de su corazón al Dios Todopoderoso, porque le había dicho a Noemí: donde tú vayas iré yo, tu Dios será mi Dios, todo lo que tú hagas yo lo voy a hacer también. Eso no lo había entendido el fulano. Ya había habido un cambio en el pensamiento de Ruth. Y viene Booz y le deja ir lo otro. Si quieres redimirlo, todo perfecto, pero redime también a los moabitas. Y ahí es donde no quiere el judío. El judío, hermano, a los gentiles no nos quiere ver ni en pintura, porque solo lo quieren para ellos. Pero bendito sea la nación de Israel, porque así dice la Biblia. Son benditas la nación de Israel, pero egoístas en la salvación de nuestras almas, porque son humanos. No querían compartir esto. Pero Dios viene y usa a esta moabita para darnos a nosotros una redención perfecta. Por eso es que a Dios se le llama Dios justo, Dios Padre eterno. Lo conoce todo. No hay ley que Dios no la sepa, porque Él mismo la creó. Todo lleva un orden, todo está a perfección. Si usted me preguntara a mí de abogados para recomendar, yo le recomiendo un abogado judío, porque esa gente sabe las leyes al revés y al derecho. Conocen la Biblia, porque de ahí vienen las leyes. Redime tú, le dice. Redime. Respondió el pariente: no puedo, le dice, redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimirte. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo. Y se quitó el zapato. Y cuando yo leo eso, la Biblia habla de los pies de los que anuncian el evangelio, el calzado de nosotros. Si este Booz se alegró que aquel no podía redimir y ahora él podía redimir, se alegró, y con esta señal que ahora podía tomarlo todo, se gozó. Cuánto más nosotros en Cristo, conociendo el evangelio y con nuestros calzados los puestos de los
los pies del evangelio, anunciar a cuantos estén a nuestro alrededor de la redención que ha hecho Dios en nuestras almas, en nuestra vida. Eso es maravilloso, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros al mundo. Y es bendición de Dios, porque eso es lo que dice Romanos. Aleluya. Lo vamos a buscar para que lo leamos en Romanos y lo veamos ahí. Y ya casi. Romanos, yo creo que es el 3:25, y es ese que habla de los pies. No le puse nota. Romanos 3:25. Vamos a ver. Sí, ese es parte de lo que estaba diciendo ahí. Dice 3:25, Romanos 3:25. Vamos a leer también: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora leamos Romanos 10:14. Este es el que yo quería leer. También el otro es importante porque habla de la redención del Señor. Romanos 10:14. Mira lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si Orfa y Ruth no hubieran visto en Noemí lo que vieron, no hubieran creído en el Señor. ¿Cómo pues invocarán al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es lo maravilloso del evangelio. Esto es lo maravilloso del evangelio. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y estas mujeres nos dan esa tremenda lección. Porque Ruth le dice a Noemí: todo, donde tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Mire, ahí está el verso, que ¿dónde lo dice? No, en el 16, verso 16 de Ruth, 1:16. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando hay decisión, cuando está decidida la persona, y eso es importante, porque uno tiene que estar decidido a lo que ha creído. Terminamos con el 4. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, que eran los dos hijos de Elimelech y Noemí, y que también tomó por mujer, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita,
mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Dijeron todos los del pueblo que estaba a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la desobediencia de esa joven de Jehová, de esa joven de Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya como Moisés. Cuando lo sacaron del río, su propia mamá lo crió. Y Noemí vino a ser la babysitter del hijo de Noemí. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un varón, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Rab, y Rab engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Una mujer decidida. Por eso que aquí el canto que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, aunque me llamen el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano, esto es maravilloso, y la redención se dio porque Dios así lo quiso.